Amén. El mes pasado estuvimos hablando de amar y servir, ¿sí? Y este mes no va a ser diferente. Aunque la serie cambió el nombre, un camino más excelente, pero seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de Cristo, seguimos hablando de que el camino más excelente es Él, es el amor. 1 Corintios 12, 31 era el pasaje, el último versículo. Es como si fuese una puerta, decid conmigo, la puerta para poder acceder al amor y que a través del amor pueda ejecutar y accionar correctamente. Me gusta verlo de esta manera. 1 Corintios 12, toda la partición, la dispensación de los dones de Dios. Repartió a cada hombre conforme como Él quiso. Después vemos que eso termina en que Pablo dice, pero yo tengo un camino más excelente para mostrarles. Y empieza a hablar 1 Corintios 13:1 y comienza a hablar del amor. Decid conmigo, el amor es el filtro por cual todas nuestras intenciones, nuestras acciones son filtradas para luego poder accionar de una manera inteligente y correcta. Porque después vemos en 1 Corintios 14 que la iglesia comienza a accionar de acuerdo a esos dones que recibió en el 12, que filtró por el 13 y comienza a ejecutar en el 14. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el amor nunca es algo, nunca es una materia probada en nosotros. Nunca es algo que vamos a decir, cuando yo ya aprendí a amar, entonces ya está, esa materia la probé, la archivé. Constantemente, decir conmigo, constantemente, continuamente, el amor, como todas las cosas en nosotros, van siendo perfeccionadas para que la acción sea perfeccionada y sea perfecta en cada uno de nosotros. Como vuelvo a repetir lo que dije recién, somos lo que el mundo está necesitando que seamos. Entonces, en esta noche que nosotros podamos entrar en el mensaje con esta conciencia de que necesitamos alinearnos a lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, que necesitamos correr los estorbos para poder alcanzar mayor nitidez de lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Él no tiene muchos planes. El diseño siempre fue el mismo. Vemos a Israel saliendo de Egipto y podemos ver que Israel es como una sombra de la iglesia, saliendo de la esclavitud, saliendo del cautiverio y deambulando, divagando por el desierto, teniendo una promesa, teniendo algo prometido, decir conmigo, Cristo. Entonces vemos cómo este diseño siempre fue el mismo. Hoy en día vemos a una iglesia, decirle que este es lo tuyo, tócale el hombro y decirle, vos y yo. Una iglesia de entendimiento. Una iglesia que ha entendido de que a través de la cruz nosotros fuimos libres. ¿Cuántos han sido libres en la cruz? ¿Sí? Eso es una verdad que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede decir, no, bueno, ahora vos te estás portando mal, entonces ya no sos libre. La libertad es una realidad eterna que nosotros hemos concebido por gracia, ni siquiera porque lo merecíamos. Decirle que este es tuyo, ni porque sos bueno, ni porque sos malo, sino que la libertad que Él nos entregó en la cruz es algo que Él nos concedió por gracia. Ahora, eso es en plano de lo legal. Si hablamos de legalidad, nosotros ya fuimos libres. Pero si nosotros hablamos del accionar que corresponde a esa libertad, entonces ahí nos damos cuenta de que seguimos en muchas áreas de nuestra vida con una libertad que nos fue concedida. Israel salió ¿de dónde? De Egipto, con una libertad que Faraón le había dado. ¿Se acuerdan? Faraón que le dijo, váyanse con todo, no me interesa más nada. A pesar de que después los persiguió, pero ellos tenían la libertad por boca de Faraón. Decir conmigo, soy libre. Esa es la información que nosotros tenemos cargada en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo soy libre, pero hay muchas áreas en nuestra vida que siguen sin disfrutar de la liberación. Porque que nosotros tengamos los papeles de que hemos sido libres, eso no quiere decir que vivamos una vida en libertad. Y hay una historia que le contaban mucho a los jóvenes, no es una historia, sino un relato verídico, donde una joven estuvo en prisión durante muchos años, no sé si fueron 3 o 5 años, por un homicidio que ella no había cometido.
Y el abogado vino después de todo ese proceso de dolor y de angustia, de venganza, de un montón de cosas que estaban en ella por estar condenado por algo que no había hecho. Y vino el abogado y le dijo, ¿sabes qué? Reunieron todas las pruebas y se dieron cuenta que sos inocente. Sos libre. Se canceló todo, sos libre. Entonces ella agarró su bolso, agarró todas las cosas que tenía y dijo, soy libre. Fue corriendo al portón, pero el guardia le dijo, no, vos no podés salir así como así nomás. O sea, está bien. Hay una legalidad, hay un papel, así conmigo, jurídicamente era libre. Pero en el accionar todavía no le había sido permitido ser liberada. Y dice que estuvo 3 meses más encerrada en la cárcel, decir conmigo, siendo libre, pero no liberada. La iglesia en este tiempo es algo parecido. Tenemos los papeles de que somos libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? ¿Sí? Él nos liberó, legalmente somos libres. Pero muchas áreas de nuestra vida, muchas formas de movernos, muchas manifestaciones de nuestros procederes diarios y todas las cosas que nos tocan atravesar y vivir diariamente, cotidianamente, nos demuestran de que todavía no hemos sido liberados. De que tenemos la libertad legalmente, pero que no hemos sido liberados. Y todo ese conjunto de sentimientos y de cosas que se sienten en la cautividad, aún siendo libres. Israel era libre, pero no había alcanzado la libertad. Estuvo deambulando, estuvo dando vueltas por muchos años para poder recién alcanzar la victoria, poder alcanzar la tierra prometida. Y muchos tuvieron que morir en el proceso. Muchos murieron. Yo creo que la mayoría murieron. Y los que pudieron ver, decir conmigo, los que fueron liberados, los que recobraron la visión, pudieron entrar a la promesa que Dios les había dado. Entonces, vemos que el diseño siempre fue el mismo. Vemos a Israel como una sombra de la iglesia, siendo libre de Faraón, pero no pudiendo acceder a la libertad. Que seamos libres en la cruz y no liberados, nos demuestra de que muchas veces tenemos nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones tan llenas de información. Decid conmigo, tan llenas de información. Como por ejemplo esto que dijimos recién. Somos libres en Cristo, somos bendecidos en Él, con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Cuántos creen eso? Todas esas son informaciones que nos dan las Escrituras, de que fueron cosas ya concedidas desde la eternidad, pero que muchos de nosotros aún, decid conmigo, aún, a partir de este tiempo va a comenzar a suceder, pero aún muchos de nosotros no podemos vivenciar, no podemos llevar la información a una manifestación. Y eso trae frustración a nuestras vidas. Nos sentimos frustrados porque toda información que no tiene revelación en nuestro corazón, que no ha sido alumbrada en nuestro corazón, se transforma en un estorbo. Porque estamos tan llenos de información. Es como que decimos, pero ¿cómo puede ser? Si en la cruz todas mis enfermedades han sido llevadas por sus llagas. Pero en realidad nuestro cuerpo nos está diciendo otra cosa. ¿Se dan cuenta? Una información que está en nuestra mente, pero que no se ha llevado a la manifestación. Y este es el tiempo donde acortamos, donde achicamos las distancias entre lo que conocemos con nuestra mente y lo que se manifiesta por la vida del Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? De que vamos a tener la capacidad de comenzar a achicar las distancias entre lo que me han informado, entre lo que he escuchado, entre lo que leí en las Escrituras y lo que estoy viviendo en este tiempo. Entonces la información sin revelación es un estorbo. La esencia del Evangelio, decid conmigo, la esencia del Evangelio es sacar de cautividad a todo, decid conmigo, es sacar de cautividad todo lo que está en tinieblas. Porque nosotros hemos sido llamados de tinieblas a su luz admirable. Y ese es el diseño, por eso hice todo este preámbulo de las luces. El diseño es que nosotros podamos ser liberados, no solamente libres legalmente, sino liberados para poder liberar a otros. ¿El tema cuál es? Es que la esencia es esa, es que nosotros podemos liberar a los cautivos y capacitarlos para la obra. Y la obra es de que ellos sean capacitados, decir conmigo, para que los santos
sean capacitados para libertar a otros. Jesús en Juan 3:16 viene a la tierra para sacar a todos los que estaban esclavizados y llevarlos a su libertad. ¿Es así o no? Los redimió. Dice, de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí?, que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todos aquellos que estaban en cautiverio, para que todos aquellos que estaban inmersos en la oscuridad pudieran tener la vida eterna. Ese es el diseño de Dios y ese es nuestro diseño. Y decirle a aquel que está al lado tuyo, ese es tu diseño. El diseño que Dios ha establecido para tu vida es que puedas llevar de las tinieblas a la luz a todos los que te están rodeando, a todos los que están pidiendo a gritos que te manifiestes. Hay una sociedad, hay una generación, hay una tierra, hay una familia que está esperando para que vos puedas accionar y puedas llevarlos a que puedan gustar de esa luz. Muchos de nosotros somos como esa vela, como Nico, ¿sí? Como esa vela que estaba excluida, que nadie la veía como importante, que nadie le llamaba la atención, que no tenía nada brillante para manifestar, pero que sin embargo su esencia, decir conmigo, la esencia de Cristo, va a volverse una esencia y una sustancia indispensable para la vida de este mundo. El mundo piensa que está de fiesta, el mundo piensa que puede jugar con las tinieblas, pero el mundo nos está esperando porque tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta para esta sociedad, tenemos la respuesta para tu familia, tenés la respuesta para tu barrio, para lo que está aconteciendo en medio de esta sociedad. En 1 de Timoteo, vamos a seguir hilvanando algunos pasajes para ir construyendo lo que estamos hablando. Pero no nos vamos a detener a profundizar demasiado, sino a poder ver cómo el Señor nos empieza a liberar el entendimiento para que podamos ver con más claridad. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Decid conmigo, para que todos los hombres sean salvos. Esto es parte del diseño de la iglesia, de que podamos ir y llevar salvación, decid conmigo, a todos los hombres. Y en la segunda etapa dice, y para que vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es la primera etapa, el inicio, pero el conocimiento de la verdad no solamente va a salvar su vida individual, sino que va a salvar a sus generaciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo como iglesia, no solamente entenderlo, sino vivirlo. Nosotros necesitamos no solamente llevar una oración de salvación a alguien, sino que también podamos tener la capacidad, a través del Espíritu, de poder llevar al conocimiento de la verdad a todos aquellos que están siendo salvos. Y acá habla de que podamos introducir a todos en este conocimiento y en este entendimiento. Decirle que está lo tuyo, no seas mezquino. No seamos mezquinos. Porque muchas veces nos quedamos en una posición de que qué bueno que está todo esto. ¿Sí? Nos sentamos en la silla y decimos qué bueno como Dios nos habla. Qué bueno como mi familia está siendo organizada, está siendo ordenada. Qué bueno que yo no me peleo todos los días con mi suegra. Qué bueno que ya no me peleo todo el tiempo con mi esposa. Qué bueno que mis hijos están dejando las adicciones. Qué bueno que mis hijos están yendo a la iglesia. Y nos quedamos en el plano pequeño, minúsculo de la situación. Porque Dios nos está empujando, decir conmigo, decirle que está lo tuyo. Él te está empujando a que no solamente salves tu vida, sino que podamos tener la capacidad de salvar a otros. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para poder llevar esta verdad a los que nos rodean? Y decir conmigo, ministrando Cristo a toda criatura. Ministrando es servir a Cristo a toda criatura. Llevar la porción que la persona está necesitando de Cristo. Que si Raquel necesita algo, yo tenga en mis manos la porción, la parte, la pieza
que a Raquel le hace falta para poder completarse, porque de eso se trata el cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros podemos tener una parte, pero que complete el todo. Que cada uno de nosotros tengamos algo en las manos. Yo ahora quiero que hagas algo que a lo mejor es loco, pero mírate las manos. ¿Sí? Mírate ahí un minuto las manos. Y pregúntate a vos mismo, ¿qué tengo en las manos para dar? ¿Sí? ¿Qué tengo en las manos? Algunos tienen ahí un bizcocho, que estaría bueno que lo den. ¿Qué tenemos en las manos para dar? Obviamente que no tenemos nada, porque no tenemos una lapicera, algunos tienen un cuaderno, un celular. Pero estoy hablando la intención, ¿no? De poder descubrir qué tenemos nosotros para dar. El que está ensimismado no puede ver lo que tiene para exportar. Siempre está acaparando. Siempre está guardando. Siempre está mezquinando. Porque piensa que se va a quedar sin. Y como iglesia hemos caído en la rutina. Hemos caído en la desgracia de guardar para nosotros mismos, de comer nosotros mismos, de alimentarnos, de consumir nosotros mismos, y hemos perdido de vista a los hambrientos. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Acá está hablando de un alimento que nosotros necesitamos exportar. Decid conmigo, el pan de vida, el pan eterno. Él es lo que nosotros tenemos para dar. Así que ahora sí, mirate las manos y decid: tengo algo para dar. Tengo algo muy importante para dar. Porque no se trata de lo que yo tengo o de lo que yo intento dar, sino que se trata de la realidad de Dios en nosotros. Y Él nos dice, nos estimula a través de este pasaje a que trabajemos no por la comida que perece, o sea, no por lo que se arruina, no por el choripán, como quien dice, ¿no? Sino por la comida eterna, lo que pertenece y lo que da vida eterna. Y eso se nos ha sido concedido a través de Cristo, ¿sí? Entonces, la iglesia, Israel, no podía ver el camino más excelente, ¿sí? Volvemos a Israel. Ellos no pudieron ver el camino más excelente. ¿Por qué? Porque se volvieron consumistas, se volvieron quejosos, se volvieron murmuradores. Codíalo ahí el que está al lado tuyo, creo que te están hablando. No estoy hablando estoy hablando de consumistas, ¿no? De consumir, de comer, de llenarnos la panza. Puedes tocarte la panza y decir, de llenar esto, ¿sí? El pueblo de Israel, cada vez que se quejaba, Dios les daba algo. Tenían sed y les daba agua dulce que salía de la roca. Tenían hambre y les daba pan que caía del cielo. Se cansaban del pan, les daba codornices. Tenían calor, les prendía el aire acondicionado. Tenían frío, les ponían la calefacción. Tenían todo lo que necesitaban, pero sin embargo, nada de eso hizo de que ellos pudieran ver el camino. Sino que cada vez tenían sus ojos más enturbados y su visión más oscura, y tuvieron 40 años para poder romper toda esa generación depravada que no quería a Dios, que solamente quería los resultados, pero que no quería someterse a Dios. Y esa es la sombra de la iglesia, que muchos de nosotros nos hemos vuelto tan consumistas, nos hemos vuelto tan quejosos. Pregúntale al que está al otro, ¿cuándo fue la última vez que te quejaste? Y muchos de ustedes se darán cuenta que la última queja fue hace 2 minutos, 3 minutos. ¿Sí? No decimos nada, pero estamos ahí con el o cuando va a terminar, no, yo esto. ¿Sí? Nos quejamos constantemente. Y es parte de nuestra naturaleza, no regenerada. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Tenemos que empezar a caminar, ¿sí? Porque es la única forma que nosotros tenemos para poder ver ese camino más excelente. Dios sabía cuál era el camino. Ustedes piensan que Dios no le podía decir, bueno, hagan como un GPS, ¿sí? Vayan 40 kilómetros para la derecha, 1 kilómetro a la izquierda, den la vuelta, 45 grados y ustedes llegan. O sea, para Dios no era una historia eso. El problema eran ellos.
que por causa de ser consumistas, fíjense cuáles eran sus conversaciones. Hoy las cebollas de Egipto, hoy las carnes de Egipto. O sea, todo el tiempo estaban anhelando de lo que Dios ya los había hecho libres. Y eso no les permitía poder sentirse o poder verse libertados. Es por eso que muy pocos, decirle que espero tuyo, espero que seas vos, el que comience a ver el camino y comencemos a ir a ese camino más excelente que Él tiene para nuestras vidas. Muchas veces nos vemos en esa misma escena, ¿sí? Libres, pero no liberados. Nos vemos libres, o sea, entendemos lo que Dios dice de nosotros, pero no nos vemos liberados. ¿Qué otra cosa? Nos vemos llenos, pero no abundados. Ellos recogían las canastas de pan, estaban llenos, pero no estaban abundados porque no podían entender la abundancia. Es por eso que seguían anhelando la cebolla, los apios y las cosas de Egipto, porque no entendían la abundancia que Dios les estaba dando. Y estamos con la palabra de Dios, pero perdidos. Moisés, anda. Ellos tuvieron 40 días, apenas salen de Egipto. No recuerdo bien si eran 40 días, por eso no quiero decir. Borren esa parte, no eran 40 días. Edita el video. Estuvieron un tiempo, pero fue una cuestión de poco tiempo. Que ellos estuvieron hasta que Dios llama a Moisés y Moisés tiene que subir al monte de Sinaí a recibir, decir conmigo, la dirección de Dios, a recibir los planos. Y ellos en ese momento comienzan ya desde el principio a divagar, a dar vueltas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube también y cuando baja ya tenían un toro, un becerro, estaban todos ahí contentos danzando porque necesitaban algo para adorar, para idolatrar? O sea, desde el principio ya todo, su mente estaba cauterizada. Y esta es una sombra de la iglesia que nosotros estamos viviendo en este tiempo. No se preocupen porque no todo está mal. Porque Dios, muchas veces pensamos eso, bueno, al final nos vino a hablar todo lo que está mal, para después el último decirnos, pero hay algo bueno para hacer, como los políticos, ¿no? O sea, decirle que esto es lo tuyo. Vos sos lo bueno de todo esto. Vos sos lo bueno de todo esto que va a comenzar a acontecer en este tiempo, ¿sí? El problema es que el otro día hablaba con el pastor y me daba cuenta, mientras él me iba diciendo algunas cosas, me daba cuenta de las cosas que yo estaba procesando hace un tiempo. Él me decía que el problema es de que muchos de nosotros nos hemos viciado. O sea, estar viciado significa corromper la sustancia. O sea, llenarnos de una información que no produce nada en nosotros. Porque no tenemos la capacidad, o no queremos tener la capacidad de poder procesar lo que se nos ha informado del Espíritu. Eso me decía, el problema es que muchos nos viciamos, estamos tan llenos, aparentemente estamos tan empachados de la palabra de Dios, pero nos volvemos como perezosos y no queremos hacer porque ya está todo hecho, ¿sí? No queremos trabajar porque ya estamos abundados, no queremos orar por esto porque en el Espíritu yo ya recuperé todas las cosas, no queremos hacer un montón de cosas porque hemos sido viciados de una información que solamente se quedó en información y no transitó a que eso pudiera ser un alimento espiritual en nosotros. Así que profetizar en el que está al lado tuyo, decirle, yo declaro que este es un tiempo donde todo lo que se envició, todo lo que se corrompió, todo lo que se torció, comienza a reverdecer, comienza a tener vida. Porque de eso se trata. ¿De qué vale o qué sentido tiene que nosotros nos comamos 20 prédicas por día, que vayamos a los congresos más importantes del mundo, que leamos las escrituras todo el día, pero que nada de eso se produzca vida en nosotros, que nada de eso pueda producir un alimento en nosotros? Y es ahí cuando nos comenzamos a tener esta sensación de estar hastiados, de estar llenos, pero sin embargo estar quietos. ¿Vieron cómo cuando el bebé le da la mamadera? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido bebé? Yo no, pero veo por ahí. Que gritan y gritan y gritan, pero le enchufan la mamadera, 200 de mamadera, no sé si será así, 200 de... Algunos le dan 1 litro ahí como eso, bueno, para que tenga, bueno. Le enchufan la mamadera y ¿cómo quedan? Quietos. Lo que parece es que si se mueve por un costado, le explota el cachete o le explota la pierna, porque están
llenos, saturados. Pero si ese alimento no puede ser procesado en su organismo, ¿qué hace? Comienza a devolverlo, a vomitarlo, porque no tiene el espacio, no tiene la capacidad estomacal de poder sostener eso que se le ha dado. Y muchos de nosotros somos como ese bebé, que venimos a la iglesia, nos llenamos, nos vamos como, oh, qué bueno que tuvo la palabra, no sabes, impresionante, el pastor Hernán se pasó, no sabes cómo sentí un fuego en mi interior. Pero vamos el lunes y ya comenzamos, ¿no? ¿Sí? Nos pasa algo, una situación, nos empiezan a apretar un poquito, ¿sí? Yo voy a decir algo, capaz que Cato se enoje, pero Cato cuando era bebé, le decíamos la bebé vomitadora, porque vos le apretabas un poquito y vomitaba, porque era así, era bonita, pero vomitaba. Era vomitadora. Y muchos de nosotros somos así. Llegamos el lunes, nos aprietan un poquito, vos la Cato como que la alzaba y como que la hacía un poquito así, y ya como vomitaba, ¿sí? O la quería sentar un poco para un costado y vomitaba, ¿sí? A la Pau una vez le vomitó la boca, ¿te acuerdas? Se le levantó por arriba y le vomitó la boca. Bueno, Cato sabe de toda esta cosa. Eso sucede cuando somos llenos. Pero no tenemos la capacidad de hacer de que eso se produzca un alimento en nosotros. Si toda esa leche, que es rica, que es abundante, que es poderosa para nutrientes en todo, no logra ser procesada en nuestro sistema digestivo, entonces no sirve de nada. No tiene sentido, porque terminamos devolviendo todo lo que tenía la capacidad de poder alimentarnos y transformarse en vida en cada uno de nosotros. Y esto es lo que le sucedía a la iglesia, mejor dicho, a Israel, ¿sí? Le sucedía esto, estaban tan llenos, tan hastiados, que dejaban de fijarse, dejaban de ver por qué estaban en ese lugar, por qué estaban dando vueltas, por qué estaban en ese conflicto. Entonces, corrompemos la esencia gastando en nosotros mismos. Ellos comían, como decía recién, pan, codornices y todo lo que ustedes ya saben ahí en las Escrituras. Dios buscaba un pueblo honrado. Dios anhelaba que ellos lo honraran. Aunque Dios sabía todas las cosas, Él sabe siempre todas las cosas, pero Él anhelaba que ellos pudieran honrar, aunque sea por un minuto. Pero sin embargo ellos lo deshonraron hasta el último. Vamos a leer Jeremías capítulo 5, del 1 al 5. Fíjense lo que dice: corran por todas las calles de Jerusalén, busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Pero aun cuando están bajo juramento, diciendo tan cierto como el que el Señor vive, todos siguen mintiendo. Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedra, rehusaron arrepentirse. Entonces dije, pero ¿qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes, no conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas. Así que iré y hablaré con sus líderes, hablaré a los líderes. Sin duda ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían librado del yugo de Dios y habían roto las cadenas. Esto también sucedía en los tiempos de Jeremías. Un pueblo que Dios los había apretado, que Dios los había querido corregir, que Dios los estaba estimulando a la vida, pero que sin embargo ellos decidieron romper el yugo, dice. ¿Se acuerdan lo que es el yugo? El yugo lo que hace es que podemos caminar con el par, los dos para el mismo lado, los dos en el mismo camino. Ellos decidieron romper el yugo con Dios y romper las cadenas. Eso simboliza de que ellos se desvincularon de Dios. Ellos dijeron, nosotros podemos solos. Estamos cansados de este Dios que siempre hace cosas con nosotros. Y dice, y fuimos al pueblo, pero como dijimos, bueno, a lo mejor el pueblo no conoce el camino. Voy a ir a los líderes. Y resulta que los líderes tampoco conocían el camino.
Un camino más excelente está delante de nosotros, pero muchos de nosotros, sin embargo, seguimos rompiendo el yugo con el Señor, que nos desvincula de toda responsabilidad. Decí conmigo, si estoy con Dios, si estoy enyugado, no sé si está bien dicho la palabra, pero si estoy junto con Él, siempre tendré obligaciones y responsabilidades que muchos de nosotros no queremos afrontar. Es bueno tener las codornices, es bueno tener los panes, es bueno tener todas las cosas, pero cuando toca el momento de accionar y de ser esa vela, de ser esa luz, muchos de nosotros rompemos el yugo, nos desvinculamos, salimos, nos quitamos las responsabilidades y decimos que el Señor lo haga. Pero el diseño es que nosotros somos el cuerpo y Él la cabeza. Lo que Él piensa, lo que Él anhela, lo que Él decide, lo que Él sueña, va a ser ejecutado por un cuerpo que esté pegado a la cabeza, que esté unido, que esté conectado a la cabeza. Ese es el que trae tuyo. Es el tiempo donde salimos de la comodidad. Es el tiempo donde salimos de la comodidad. En 2 de Timoteo, vamos a leer el 27 y el 28 del mismo capítulo de Jeremías. Jeremías 5, vamos a leer el 27 y el 28, porque me pareció muy importante de cómo termina esto. Dice, como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de engaño. Ahora son poderosos y ricos. Decí conmigo fuerte, están gordos. Están gordos y con aspecto saludable. Y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. Una iglesia engordada. Mírale que está lo tuyo y decirle, están hablando de vos. Una iglesia engordada. Y no estoy hablando de gordura física, sino que es como para hacer un chiste, ¿no? Pero bueno, hay algunos que no les cayó muy bien, no importa. O bien esa parte, la borramos. Lo que pasa es que como yo estoy gordito, pues no me sale. Una iglesia que estaba engordada, llena, como decíamos recién, hastiada, estaba conforme, pero sin embargo rehusaban, dice, dar justicia a los huérfanos, rehusaban ayudar a los desamparados, porque ya estaban cómodos. Dice, sus casas como jaulas llenas de pájaros, llenas de engaños. Tócate la cabeza ahí. Es decir, esta cabeza muchas veces es como una jaula llena de pájaros. ¿A cuánto le revolotean un pájaro por ahí en la mente, no? Ahí está. Ese es el sonido que quiero hacer. Muy bien, los efectos especiales hoy están espectaculares. Porque como lobos, quería saber si parece un lobo, vemos de que muchos de nosotros tenemos la mente, la cabeza llena de argumentos, llena de yo no puedo. Estoy hablando de exteriorizar lo que tenemos dentro. Un pueblo que se rehusó porque se engordó, ¿sí? Como decimos recién, se sentó en la iglesia, se llenó de la palabra de Dios, decía que bueno, que a todos me encanta, como el pastor Frederica, wow, me siento espectacular, pero que estaba tan gordo, estamos tan llenos de Dios, que nos rehusamos a poder exportar lo que Dios nos ha entregado. Y esto sucedía en esta iglesia. Esto sucedía, en la iglesia, no, en los tiempos de Jeremías. Un pueblo que Dios había querido corregir, pero que sin embargo se había rehusado a poder manifestar lo que tenían para dar. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5. Dice, es bueno que sepas, esto le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuánto estamos en esos tiempos? ¿Sí? Tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿Hay alguno de eso acá? ¿No? Bueno, sigamos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. ¿Hay alguno de eso? Tampoco. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos,
Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Acá no estaba hablando de inconversos, estaba hablando de un tipo de iglesia que no quería unirse a Dios. Decir conmigo, actuaban como religiosos, se sentaban en la iglesia, escuchaban, pero sin embargo lo que tenía que operar dentro de ellos no sucedía porque estaban, decir conmigo, gordos, estaban llenos, estaban hastiados. Pero este es el tiempo donde Dios está transformando nuestro metabolismo espiritual y donde todo lo que orgánicamente teníamos que exportar y teníamos que hacer de que otros disfruten va a comenzar a transformarse, va a comenzar a tener el circuito y el proceso adecuado para que la obesidad de la iglesia, para que lo que la iglesia ha engordado, ha guardado, ha acaparado, ha comido para sí, se ha amado a sí misma sin ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Este es el tiempo donde eso comienza a quebrarse. Yo sé que muchos aquí que son nuevitos, y hablamos de nuevitos, personas que vienen hace poco tiempo, que quizás dicen, bueno, yo recién estoy entrando en la iglesia, no me interesa mucho de ayudar a alguien, quiero que me ayuden a mí más que nada. Pero esta palabra se ajusta a tu familia. Esta palabra se ajusta a tu matrimonio, esta palabra se ajusta a tus hijos, esta palabra se ajusta a lo que te rodean. Dejemos de engordar nosotros mismos para poder exportar lo que Dios nos está dando. Entonces, acá vemos en 2 de Timoteo que tenían amor por sí mismos, que no amaban ni perdonaban, amaban el placer en lugar de Dios y actuaban como religiosos. Estos son parámetros de que estamos frente a una persona que está gorda espiritualmente, de que está hastiada espiritualmente, pero que no ha tenido la capacidad o la posibilidad de darse en otros. Entonces esto hacía de que ellos perdieran toda la sensibilidad hacia el otro. Decir conmigo, me importa lo que yo quiero, me importa lo que yo voy a buscar en la iglesia, me importa lo que me dan a mí, me importa lo que yo escucho, me importa lo que yo puedo hacer, me importa lo que yo no puedo hacer, y perdemos de vista al que está alrededor. Yo sé que esta palabra no es una palabra para decir amén, ni festejarla, no es una palabra para que nos pongamos contentos, sino que es una palabra que viene un poco a movernos la silla, ¿no? Que viene a movernos, como a movernos la estantería, de que todo lo que estaba ordenado, de que todo lo que estaba ahí estratégicamente ordenado para desvincularme de la porción de Cristo que me ha sido dada para dar. Porque algo que compartió Mica anoche es que Dios da semilla al que siembra, y muchos de nosotros nos cargamos los bolsillos de semillas y no sembramos, sino que la molemos, hacemos una buena harina, hacemos una buena masa y nos comemos el pan y no tenemos para sembrar. Eso hace una iglesia obesa, eso hace una iglesia que come sin control y que no tiene ganas de moverse, no tiene posibilidad de moverse, el movimiento se estanca, una iglesia estática. Hoy vi un video de una nenita que era la adolescente más obesa del mundo, 14 años, 200 kilos. Y era una nena que podía tener toda la posibilidad de saltar, de bailar, de moverse, de ir a tomar un helado, de andar en bicicleta, de ir a la playa, pero que sin embargo su condición era estar en una cama, postrada, sin posibilidades, sin poder acceder al movimiento natural de su edad. Si eso lo trasladamos a la iglesia, muchos de nosotros estamos embotados, estamos quietos, estáticos, sin posibilidad de disfrutar lo que el Señor nos ha entregado, porque solamente comemos para nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos, y este es el tiempo donde eso se termina. Amén. Este es el tiempo, y oramos para que este sea el tiempo donde eso se termine en nuestras vidas. Entonces vemos ministros egoístas, porque aquí en Jeremías habló primero del pueblo, pero después habló de los líderes. Dice,
Fui al pueblo y dije, bueno, son medios ignorantes, voy a ir a los líderes. Pero sin embargo los líderes también eran como un solo hombre, desvinculándose de la responsabilidad que tenían con Dios. Vemos a ministros egoístas que comen para sí, acaparan para sí, no sirven, no dan a otros, no se dan a otros, sino que simplemente consumen lo que Dios les ha entregado. Contentos con sus reuniones, pero sin perspectiva de los descarriados y de los débiles que están afuera. Y no quiero ahora echarles un balde de agua fría como diciendo, recién cantamos, celebramos, ¿sí? Las luces, el sonido, salimos por internet, wow, todo es lindo, pero que esto no nos haga perder la perspectiva de que afuera están los que están descarriados, los que están quebrados, los que están heridos, y a esos Dios nos mandó. Cuando Jesús ve el campo blanco para la siega, Él dice, vean los campos, puedes ver por un minuto, cerra tus ojos ahí donde estás, y decirle al Señor, Señor, necesito ver los campos. Ora ahí por un minuto, decir, necesito recobrar la vista para poder ver lo que tú ves. Cuando Él dijo, vean los campos que están blancos para la cosecha, y Él decía, entró una compasión en mí por ver a todos ellos como ovejas que no tienen pastor. Y aquí no estamos hablando de función, no estamos hablando de que los pastores tienen esta tarea. Cada uno de nosotros tenemos una administración y una asignación para poder pastorear. Abrí tus ojos y decirle que está al lado tuyo, vamos a activarnos, vamos a ver, nos vamos a atrever a ver lo que Dios nos está mostrando. Entonces, somos deficientes en la tarea, no cuidamos a los débiles, no nos ocupamos de los enfermos, no salimos a buscar a los descarriados y gobernamos a las multitudes con mano dura y condenando. Vamos a leer rápidamente, ya voy terminando. Vamos a leer Ezequiel 34, vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice así: después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores y los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a los rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar sus ovejas? Ustedes beben leche y se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado a los débiles, no se han ocupado de los enfermos, ni han vendado las heridas, ni salieron a buscar a los descarriados y a las perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes, aunque ustedes eran mis pastores. No salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas estaban extraviadas. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Vamos al versículo 15 y 16. Dice, yo mismo, dice el Señor, cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz. Dice el Señor soberano, buscaré mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero les daré de comer juicio. Y vamos al 20. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Esta es una palabra que yo personalmente tuve que procesar en este tiempo. Yo no les vengo a hablar de mi testimonio, de lo que a mí me pasó, de lo que yo entendí, porque creo que esta es una palabra que Dios nos está dando como iglesia.
Pastores no estamos hablando de Pastor Elías, Pastor Marco, sino que estamos hablando de una generación que no está pastoreando a las perdidas. Estamos hablando de una generación que tiene toda la capacidad para hacerlo, que tiene toda la virtud para poder ejecutar, pero que sin embargo siguen comiendo para sí, se siguen amando a sí mismos, siguen perdiendo el sentido de lo que está alrededor y disfrutan, anhelan venir a las reuniones, cantan, alaban, danzan, siguen disfrutando, pero siguen perdiendo de vista a los que están heridos, a los que están quebrados. Hermanos, no hace falta que nosotros vayamos ni a la India, no hace falta que vayamos a África, no hace falta que vayamos a Pakistán para darnos cuenta de que hay muchas ovejas que están sin pastor. Y creo que esto es un llamado a la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Esto es un llamado a nosotros, a que comencemos a hacer algo. Nosotros no podemos seguir engordando, hermanos. No podemos seguir estando inmóviles, obesos de palabra. Tenemos palabras que nos brotan hasta por los oídos, pero no haciendo nada. Y no quiero atentar en contra de nadie. Sé que hay muchos que están en este lugar, que entregan sus vidas por aquellos que están perdidos. Pero el gran porcentaje no responde a esta realidad. Esta porción de iglesia que estamos en esta ciudad, en este tiempo, tenemos una responsabilidad y es ir y pastorear a aquellos que el Señor nos ha entregado. El Señor nos ha dado, no andemos mendigando amor, el Señor nos ha dado a aquellos que van a ser salvos. Pero si nosotros no salimos de la caja, como decía un pastor en Buenos Aires, si no nos atrevemos a salir de la caja, entonces nunca veremos los que están afuera, perdiéndose, muriendo, enfermos, heridos. Cada vez que veo a alguien que hacía mucho tiempo que no venía y que lo puedo ver, hay algo en mi interior que se activa a compasión. Por ahí tengo como una mezcla de bronca y de una sensación de bronca, porque hicieron tanto tiempo que perdió, pero por otra parte me siento tan feliz porque sé de que hay algunos que están haciendo el trabajo y estamos haciendo el trabajo de ir y buscar a los que se descarriaron, a los que se fueron, y estamos haciendo el trabajo. Creo que este es un tiempo donde Dios nos está estimulando, nos está inyectando. Hay tanta palabra en nosotros que nos inmunizó de Cristo. Escuchamos Cristo y hasta como que nos hace un ruido en la mente, ¿no? Como que estamos cansados de Cristo, estamos cansados de ser verdaderos, estamos cansados de la verdad, estamos cansados del amor. Y escuchamos tanto de eso que ya no queremos más decirle que esto es lo tuyo. Eso quiere decir de que ya estás lleno. Estamos tan llenos que necesitamos dar. Necesitamos darle a tu familia, darle a tus hijos, darle a tu esposo, a tu esposa. Es tiempo de comenzar a pastorear a aquellos que están dentro de nuestra casa. Porque muchas veces vemos como que esta es la misión de algunos líderes. Vimos en Jeremías, buscar al pueblo y buscar a los líderes. Esto no es una cuestión de jerarquías, es una cuestión de asignación. Pónganse de pie, y si Gaby y los chicos me pueden acompañar. Que el Señor en este tiempo nos revele el carácter de Cristo, un carácter lleno de compasión. En Mateo 9:36 dice: y viendo la gente, Jesús, viendo la gente, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es un pasaje que en lo personal me cansé de escuchar. Pero como decimos recién, si la información no se revela, cuando lo escucho me hace ruido, me da desgano, porque siento de que todo eso es un engaño en mí, que me lleva a no manifestar nada, a quedarme inmóvil, a decir, bueno, esta es la tarea de algunos, y esta es la tarea de todos. Estamos trabajando con algunos chicos como decía, esta palabra primeramente pasó por mí y sigue pasando. Hoy mientras
seguía preparando algunos pasajes de como que me seguía tocando en mi espíritu, porque siento de que esto no es algo para mí, sino que es algo para la iglesia. En este tiempo he estado sintiendo mucha compasión por aquellos que están perdidos, porque me encontré siendo pastor sin ovejas. Me encontré pastoreando una iglesia que no crecía, porque ninguno de nosotros nos atrevíamos a ir a buscar las perdidas. Una iglesia se hace de ovejas. Una iglesia se forma de ovejas que no vienen solas. Muy rara vez vendrán solas, pero que hay que salir a buscarlas. Hay que salir a rescatarlas. Hay que sacarlas de las garras de estos animales salvajes que están aprisionando sus vidas. Cuando nosotros salimos y comenzamos a hablar con personas que parecía que nos estaban esperando hace muchos años y que se conectan con una palabra pequeñita que nosotros teníamos para darle, pero que lo conectó a la vida. El jueves fue a esta reunión que estamos haciendo con los chicos de adicciones. Fue un chiquito de 14 años. 14 años. Y se droga desde los 8. Vive a cuadras de la iglesia. Él fue a buscar ayuda a su padre y le dijo: por favor, intername o llevamos a una iglesia. Y ahí se conectó con alguien que estaba predicando el evangelio, con alguien que estaba hablando, que no solamente comía y engordaba, sino que exportaba. Porque ¿quién conocerá que nosotros tenemos un alimento para dar si no abrimos la boca, hermano? Tenemos que hablar. La gente tiene que saber de que nosotros tenemos un evangelio dentro que es poderoso. Y cuando él fue a la reunión dijo: yo quiero, o me quiero internar. O sea, es un niño, 14 años, yo no sé, me imagino, no sé cuánto tiene Nico, pero de 10, 11, 12, 2 añitos más. Como si Nico hiciera 4 años que se droga. Porque tiene un gran conflicto en su casa, porque sus padres se separaron. Y no hay nadie que lo vaya a buscar. Él tuvo 8 años engañado, sin posibilidad alguna, mientras nosotros estábamos cantando, disfrutando de Cristo, comiendo más de Él. Y con esto no quiero indigestarlos, hermanos, no quiero que usted menosprecie el gozo que tenemos de reunirnos, pero que estas reuniones sean con un propósito, que sean llenarnos para dar, llenarnos para dar, llenarnos para exportar. Tenemos que dejar de engordarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender esto. Esto es un llamado a conciencia de que necesitamos exportar. Tenemos que dar lo que tenemos. No hay pastores sin ovejas. Por ahí, algo que me sucedía a mí, un equipo de líderes, bueno, como que digo, si formo un equipo de líderes, entonces ellos van a ir a buscar las ovejas y yo voy a ser el pastor y todo va a estar organizado y va a haber gente nueva siempre. Pero cuando no te leen, yo me sentí juzgado. En mí no estaban leyendo el evangelio verdadero que tenemos. Hay que salir a las calles, hay que ir y buscar, hay que ir y arriesgarnos. Nadie quiere ir a las calles de frontera a exponerse a que te metan un tiro, que te quiten el agua, pero hay alguien que lo tiene que hacer, porque no hay nadie. El otro día estaba hablando con un ministro de San Francisco de Córdoba, no recuerdo dónde. Me decía: hemos entendido que no podemos acceder a los adictos, no podemos acceder a las familias que están quebradas emocionalmente, y estamos buscando aliarnos con la iglesia, porque entendemos de que la iglesia es la única que puede llegar. Y sin embargo nosotros estamos aquí quietos, sentados, disfrutando, engordando cada vez, y el Señor está trayendo su juicio no para condenarnos. Ya no estamos en el tiempo de Jeremías, pero Él trae su juicio para que nosotros reaccionemos y podamos decir: aquí estamos, seremos de lo que iremos, seremos de lo que vamos a abrazar a esta generación que se está perdiendo. Hermano, yo no sé si usted se dio cuenta, pero estamos en uno de los lugares donde mayor droga, tráfico, muertes hay en la República Argentina. Estamos en este lugar, Dios nos ha dado el privilegio de estar en este lugar lleno de podredumbre, lleno de corrupción, pero tenemos tierra. Puedes decir conmigo: tengo tierra para trabajar, tengo tierra para sembrar. Dejemos de comer a nosotros mismos. Abrazá a alguien que tenés al lado, que tenés atrás, y orá y decir: Señor, activa. Activamos tu espíritu, Señor.
activamos tu espíritu, activamos el pastor que hay dentro de nosotros, activamos este carácter, el buen pastor, dándose por las ovejas, dándose, Señor, por todos aquellos que necesitan de ti. Señor, cambia nuestra perspectiva de las cosas. Queremos dejar de vernos a nosotros mismos, lo que nos hace falta, lo que queremos, lo que necesitamos, porque de todo eso, Señor, tú ya nos has provisto, ya nos has dado, nos has llenado, nos has abundado. Este es el tiempo de dar, de liberar. Señor, una iglesia que ha sido libre, pero que en este tiempo está entendiendo de que necesitamos liberarnos. Nos liberamos a tu propósito, Señor. Dejamos de caminar en conceptos, dejamos de caminar en información sin vida y comenzamos a ser liberados a lo que tú has depositado en nosotros. Este es el tiempo donde dejamos de deambular, donde dejamos de caminar, donde dejamos de estar perdidos para encontrar el sentido. Si el Señor te ha rescatado de la prostitución, si el Señor te ha rescatado de las drogas, no es para que te quedes sentado en una silla. Es para que te llenes de compasión y para que veas que un día estuviste allí. Si un día estuviste depresivo, si un día estuviste triste, si un día estuviste angustiado y hoy te sentís gozoso, no es para que te sientes a disfrutar, es para que te muevas y traigas a los que están afligidos a sus pies. Si un día te abusaron y hoy sentí libertad y pudiste perdonar, hay muchos que hoy están siendo abusados y que no tienen posibilidad ni acceso a tener una libertad si no es por vos, si no es por mí, si no es por una iglesia que se moviliza a poder expresar de su amor. Este es el camino más excelente que Dios tiene para mostrarnos. ¿De qué nos sirve estar llenos de dones? ¿De qué nos sirve estar llenos de activismo? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve profetizar si no vamos a alcanzar a los perdidos? Señor, quiebra en nosotros, en nuestro interior, todo engaño. Señor, abrimos la jaula y que los pájaros que estaban aquí comiencen a ser liberados. Señor, somos libres de todo argumento, de toda estructura, de todo entumecimiento espiritual que no nos dejaba reaccionar, que no nos dejaba ver más allá. Hoy salimos, somos libertados para poder dar libertad a todos ellos, Señor. Que Isaías 61 se vuelva una realidad en nosotros. Que Isaías 61 no sea un pasaje bíblico, Señor, sino que sea nuestra realidad. Que sea mi realidad, Señor. Cuánta necesidad y cuán lleno estamos. Cuán lleno estamos, iglesia. Es tiempo de dar, tiempo de dar, de dejar de amarnos a nosotros mismos. Cuando empecemos a dar, vamos a dejar de murmurar. Cuando empecemos a dar, vamos a dejar de tener contiendas entre nosotros. Cuando comencemos a dar, vamos a dejar de ser orgullosos. Cuando comencemos a dar, vamos a dejar de ser engañados y mentirosos. Cuando comencemos a dar, nuestros conflictos se terminan. Cuando comenzamos a dar, somos liberados a tu propósito eterno. Y nos sentimos refrescantes, sentimos como un río fluye a través de nosotros, nos sentimos como ese río que fluye y brota desde nosotros, alimentando, dando ese alimento espiritual y esa bebida del Espíritu que muchos necesitan en este tiempo. Vamos a declarar libertad. Señor, libera nuestras vidas, libera nuestras vidas, libera de la opresión. Hay muchos que están